Empezamos en 5, 4, 3, 2. La incorporación de mi escuela, cuando yo ingresé a la docencia, me mandaron a un lugar llamado el municipio de Juárez. Este lugar se encuentra a 13 horas de donde yo vivo, en mi hogar. Entonces fue un reto principal entender que iba a salir de mi zona de confort. ¿Por qué? Porque iba a conocer a gente nueva, a ideología diferente, condiciones económicas distintas y sobre todo geográficamente de manera diferente. Cuando yo llego a este lugar, me encuentro con la autoridad local, que es en la supervisión, y recibí el trato amable, fueron muy solidarios, compartieron experiencias sobre cómo era el lugar y eso me ayudó bastante para entender qué es lo que yo debía hacer y qué es lo que me podía enfrentar. Entonces, en esas pláticas me habían dicho que la escuela que yo iba a ejercer era una escuela multigrado. Esta escuela multigrado entonces ya tenía una idea de que me iba a enfrentar a una situación adversa, una escuela donde no había tantos docentes. Esto representa también para el docente un nivel de complejidad a la hora de trabajar. Cuando yo conozco la escuela, lo primero que yo hice es observar cuáles son las condiciones que se encontraba la escuela, tanto en la infraestructura como en la plantilla. Esta escuela contaba con 3 maestros y el cuarto, que era yo, entonces era tetradocente esta institución, que carecía de muchos servicios, tanto de sillas como de salones, entre otras cosas. Cuando me asignan el grado y el grupo, me dan 2 grados, tanto primer grado y segundo. Y paramos. Sí, no, no, claro. Ahí te voy a decir asignación de los grados. Ok. Asignación del primero y segundo. Ok. No me voy a acercar todo. Sí. Voy a sentir el calorcito. ¿Ahí cuánto tiempo llevamos? No dice. Mira, llevamos hasta ahora 2:50. Entonces debe ser más rápido. Bueno, pero no lo he parado. Así que continúa. Bueno. Sí, porque si lo paramos vamos a llenar de un montón de videos el teléfono. Sí, pues de ahí ya nomás yo lo corto y... Sí, más fácil. Sí, claro. ¿Sí se mira el cable? No, pero... Producción. Sí. ¿Qué pasa, producción? Ok. Entonces dices cuando estés listo. Ya. Ok. 5, 4, 3, 2. Entonces, el primer día que yo llego a la escuela, me asignan primero y segundo grado. El primer día de trabajo creo que todos los docentes lo van a recordar. Y en especial, en mi caso, cuando yo llego, me encuentro con una mamá que me estaba esperando con un niño. Se acerca conmigo, me platica y me dice, soy la mamá de tal alumno. Y me empieza a platicar cómo es la condición del niño. Me dice que es un niño con necesidades educativas especiales, con ciertas dificultades cognitivas y motricidad en las manos. Entonces, pensando y analizando la situación, sabía que me enfrentaba a un reto muy complicado y muy difícil porque carecía de ciertos conocimientos a la hora de trabajar con ellos. Pero me vi a la tarea de que también era un reto interesante que me podría ayudar para mi formación docente. Paramos ahí. Corte. Ya. Ok, esa es el pañuelo de este lado. Ahí. Ahora
ahora sale de este lado. Ahora va chiquito. Ajá. Ok, Ahí está. ¿Estás listo? Sí. Ok. 5, 4, 3, 2. Entonces, al saber que tenía un niño con necesidades especiales, tenía que trabajar muy fuerte y que al mismo tiempo tenía que trabajar con aquellos niños con rezago educativo. También un punto muy importante como docente de nuevo ingreso es tomar la relación de padres de familia. Si uno toma esa importancia de tener esa habilidad de empatía, de generar confianza, comunicación entre los padres de familia, es muy probable que te apoyen. Si no es así, entonces se torna un trabajo hostil, donde ya los padres no tienen esa responsabilidad de apoyarte. Por ello es importante generar esa confianza, esa comunicación y trabajo en equipo. Ok, salió la hoja en la última parte. ¿O qué es lo que le diste vuelta? Creo que el paño. Ah, ok. Bueno, entonces. Ya estás. ¿Dónde te vas? Yo aquí estoy. ¿Sí se notan? No, ahí no. Ahí no. Ok. Ok, ahora, ¿cómo se trabajó con los alumnos? Ok. Esa es la pregunta. A la derecha no aparece el No, no, sí, sí. Ya. Ujú. ¿Listo? Ok. 5, 4, 3, 2. ¿Cómo se trabajó con los alumnos? Creo que lo más importante a la hora de trabajar es hacer un diagnóstico, es decir, reconocer esas capacidades, los conocimientos previos de los alumnos y asimismo los estilos de aprendizaje, porque esto nos va a llevar que tengamos una buena planeación, pero al mismo tiempo conocer cómo aprende el estudiante. Es un reto muy difícil, es una actividad muy compleja y ardua, porque tienes que entender cómo los alumnos aprenden. Esto nos permite adecuar los contenidos hacia cierto contexto de los estudiantes, algo que tal vez en las escuelas normales o UPN se les ha olvidado la característica de adecuar a ciertos estilos de aprendizaje de los alumnos. Y fomentar también el trabajo colaborativo, que es algo que se va perdiendo en todas las instituciones porque le da más prioridad al español y a las matemáticas. Sin embargo, el fomentar el trabajo entre pares, entre compañeros, nos permite enseñar que todos los seres humanos tenemos la necesidad imperante de trabajar con otros, porque así funciona la sociedad. Si nosotros les empezamos a enseñar a los niños desde muy pequeños que se tiene que trabajar por equipo, cuando llegan a cierta edad no se les va a dificultar, pero desafortunadamente las competencias, la manera individual que nos fomentan en casa es lo que nos lleva a ser muy individualistas. Por ello también es importante que el docente enseñe a través del error, es decir, como docente yo me puedo equivocar y esa equivocación se tiene que enseñar y transmitir a los niños y decir que el error también es parte del aprendizaje, que no solamente el alumno comete el error, sino también el docente, que es una persona y que tiene esas también esas otra vez. Okay. Estaba en él enseñar en el error. Okay. ¿Listo? Sí. 5, 4, 3, 2. El error como aprendizaje nos permite entender que el ser humano en muchas épocas ha fallado, pero a través de esos errores ha aprendido. Otro punto importante, creo a mi parecer, es la motivación. Si una persona no está motivada al 100%, es muy difícil que el ser humano aprenda.
si nosotros empezamos a motivarnos primero como docentes y luego a los estudiantes, creo que vamos a avanzar poco a poquito, porque esto es gradual, no es de la noche a la mañana enseñar y que los alumnos aprendan, es gradual y son años de experiencia que uno va aprendiendo. Con la práctica va uno aprendiendo, pero sí la parte fundamental a la hora de aprender es la motivación. Si un alumno no está motivado, difícilmente va a comprender o va a aprender algo nuevo. Vamos con las dos últimas preguntas. Descansa un rato si quieres. Sí. Aquí trabajando duro, dirá. Producción. El ventilador. Ay. ¿Cuánto tiempo llevamos ahí? Bueno, el video lleva 11, pero La digamos 11. netos van como 8 más o menos. Ya vamos a la parte Sí. medular, la parte final. Luis, no hay problema si se extiende mucho un solo video de tanto tiempo. No, Ah, es que se le va a hacer más fácil a él quitar, porque por eso doy las señales. perfecto. Ajá, para que él ponga uno encima de otro y nada más se haga de cortar. Ok. Y más Ok, fácil. excelente. Ujú. Bueno, ya vamos a Ok. La hoja sale de este lado. Ok. ¿Ahí? Sí, Ok, perfecto. listo. Ok. 5, 4, 3, 2. ¿Qué he aprendido en trabajar en una escuela multigrado? Creo que se aprenden muchas cosas. Uno es eliminar esa zona de confort, es decir, esa zona de comodidad que uno tiene. Cuando tú te enfrentas a condiciones adversas, sí se te va a complicar, pero la actitud hacia hacer frente a estos problemas, el tener esta inteligencia emocional, nos permite adaptarnos a las condiciones adversas y también solucionar los problemas. Que uno de mis problemas tal vez fue la distancia entre mi hogar a la escuela. Otro aspecto importante que aprendí fue enriquecer la práctica docente. Esto nos ayuda en nuestra experiencia como docentes de nuevo ingreso, nos permite mejorar las estrategias, principalmente en esas estrategias que van de acuerdo al contexto del niño, que los contenidos se adecúen a su condición y que también nos permite conocer al alumno, no solamente en el aula, sino también en el aspecto familiar, cuáles son sus condiciones de vida, cómo se desarrolla en la comunidad y cómo vive en esa comunidad. Asimismo, conocer la cultura creo que es importante porque uno se tiene que adaptar a la cultura de la comunidad, no que ellos se adapten al nuestro, principalmente. La otra pregunta sería, ¿qué es ser docente en el siglo XXI? Creo que es una pregunta compleja y a veces ambigua, pero que se debe preguntar todos los docentes. La pregunta es, ¿ser guía o ser un obstáculo para el alumno? Eso sería lo más importante, entender, reflexionar. Quiero que me recuerden que ser como docente, me recuerden para bien o me recuerden siendo un buen maestro o un mal maestro. Es muy importante que este docente en la actualidad, en especial en los tiempos que vivimos, dé el ejemplo, dé la imagen, porque a partir de ello se va a dar a respetar ante los padres de familia, ante la sociedad. Y creo que ser docente implica mucha responsabilidad, porque aparte de tener una vida personal, tiene ese lado de lo social, ¿no? Por ello también debe tener ciertas habilidades y cualidades, por ejemplo, las habilidades comunicativas, que tenga esa habilidad social de decir lo que piensa, de plasmar ideas, de tener creatividad,
Es muy importante la autoestima del docente. La autoestima es lo básico. Si tiene una buena autoestima, va a progresar. Si tiene una buena actitud ante las situaciones adversas, asimismo, un docente debe ser un líder donde pueda manejar a cierto sector de grupos, y también la parte de ser asertivos. Un maestro debe ser asertivo y decir las cosas como son, sin tanto rollo, ¿no? También debe tener paciencia, que creo que es lo que más necesita el mundo. Ser pacientes ante el aprendizaje de los estudiantes no es tan sencillo como se dice, pero si trabajamos en ello, creo que se puede lograr buenos resultados. También la empatía, que se ha perdido por mucho tiempo. Empatía me refiero a ponerse al lado del padre, ¿no? Porque a veces nosotros pedimos materiales, pedimos tareas con dificultad, pero no conocemos la parte de la familia. Tal vez es una familia disfuncional, es una familia que carece de recursos. Entonces creo que esa parte de la empatía es importante manejarla. También debe tener expectativas, misión, una visión a futuro, y asimismo tener el compromiso de superarse, es decir, prepararse cada vez más. También otra habilidad que debe tener un docente es la vocación, es amar su trabajo, es prepararse y dar felicidad por las cosas que enseña. Un maestro que enseña con pasión, con armonía, es diferente, ¿no? Es diferente y transmite cosas nuevas hacia los alumnos, que principalmente son ellos los que observan cómo tú te sientes a la hora de trabajar. Y por último, creo que la capacidad de aprender y enseñar y reconocer los errores es también una habilidad que se debe fortalecer en un docente, en especial uno de nuevo ingreso, pero que también los maestros que ya tienen varios años deberían tener todas estas cualidades, porque la parte de la docencia es una parte noble, es una parte social, pero que corresponde a una gran responsabilidad ante la sociedad.